ciudad de la Nueva Isabela, que realmente nunca tuvo ese nombre, puesto que fue un nombre que las casas mencionó en sus trabajos, pero que nunca se aplicó a la ciudad, fue fundada en la margen oriental del río Sama en 1498, en agosto posiblemente, con parte de la población de la Isabela en Puerto Plata. Esta ciudad pues es una ciudad de las más antiguas de América y es la primera fundación de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad fue escogido, el sitio fue escogido por Bartolomé Colón en una ensenada que se llamó Playa del Retiro, hoy desaparecida. Y la ciudad se fundó mirando hacia el río Sama, con pequeños fortines a su pie y fuentes de agua que la circundaban y que protegían a los habitantes. La zona era una zona de manglares, o sea, de plantas de mangle, muy rica en fauna, muy rica en pesca, muy rica en recolección de mariscos, que han sido encontrados en las excavaciones arqueológicas, fundamentalmente en el foso de la fortaleza que estamos restaurando en este momento. La ciudad de Santo Domingo fue fundada con la idea de explotar el oro que había en la zona del río Jaina, y a la misma llegó Bartolomé Colón con sus españoles y se asentó en ella, logrando una agricultura a base de indígenas que cultivaban para él alrededor de unas 5.000 tareas de tierra actuales. Es decir, un cacique llamado Agüeybana, que habitaba en la zona, era el hombre encargado de suplir a los españoles de alimentación. Pero además, la fauna recogida, los restos de alimentos revelan que fue exitosa la primera ocupación de esta zona por Bartolomé Colón, ya que tanto la pesca como la caza y la recolección le fueron muy favorables. En 1498 lo primero que hizo Bartolomé Colón fue hacer una fortaleza con muro de tapias, según señala la crónica, una fortaleza con muro de tapiería. Y esa fortaleza desde luego tenía un centro principal que era el Torreón. Ese Torreón era desconocido hasta hace poco. Cuando se iniciaron las excavaciones aquí, encontramos pues lo único que queda, digamos, es muy claramente de la fortaleza, que es el foso de la misma. Ese foso fue construido posiblemente por indígenas, ya que los materiales que sirven para construirlo son barro fundamentalmente, que se usa en el repello del mismo, y materiales machacados como ladrillos antiguos, etcétera, y cal en algunas ocasiones. Nosotros estamos contestes en que la fortaleza, como señaló las casas, estaba al borde del barranco del río, dice él. Y este es realmente el borde del barranco del río. No estaba encima del barranco, sino al borde. Es interesante porque lo que se hizo fue excavar la roca de manera circular para lograr un hueco, el cual se repelló en forma circular también y se profundizó para darle dos pisos. Un piso abajo que podía ser piso para cárcel, con una anilla para ser cubierto por otro piso a su vez, que sería un piso para los soldados de Miguel Díaz, que en esa época era el jefe de esta fortaleza, ¿no? Estamos hablando de 1498 a 1500. Aquí, en esta fortaleza, posiblemente fue donde estuvo el prisionero Cristóbal Colón. El padre de las Casas señala, muy claramente en su Historia de Indias, que Bartolomé Colón acostumbraba a hacer unos fosos profundos para colocar los prisioneros. Dice él que oyó de ese foso, y ese foso pues es este que tenemos aquí, bastante grande, a casi 4 metros y medio de diámetro, una habitación redonda grande que va disminuyendo en forma de huevo hacia abajo hasta ser muy pequeña debajo. La anilla señala el piso original, tiene una pequeña abertura para entrada de aire donde había piso también y escalinatas hacia el río. Es interesante señalar que cuando Colón estuvo prisionero, la crónica habla, el propio Las Casas, de que fue sacado de la fortaleza hacia el barco donde estaba ya Bartolomé Colón prisionero. Es decir, la información del padre de Las Casas es fundamental para corroborar que este es el foso donde estuvieron los enemigos de Colón presos, los que se levantaron junto con Roldán, que iban a ser ejecutados por Bartolomé Colón cuando en 1500 llega a la isla Bobadilla con las cartas, se puede decir que de destitución o de neutralización de los colones. Y por lo tanto Bobadilla entra a esta fortaleza, libera a los presos que iban a ser ahorcados y toma posesión de ella.
Tenemos evidencias arqueológicas muy importantes desde abajo arriba en este foso, porque tenemos alfarería española temprana en la parte de abajo, en la parte de la anilla. Tenemos también alfarería indígena, bastante, que revela que aquí hubo pues, una actividad muy temprana de españoles e indios, y que este es realmente lo que queda de la famosa fortaleza de Tapias que hiciera Bartolomé Colón en 1498. Es estratégicamente situada. A su izquierda, abajo en la orilla de arriba, hay un pequeño fortín tallado en la roca también, que cuidaba la entrada a la fortaleza por la parte del río. De modo que este es un monumento histórico de mucha importancia, es un monumento histórico que realmente es un patrimonio de la humanidad, ya que aquí, en esta cárcel, se dirimieron muchos de los problemas iniciales de la colonización inicial en América. No te vayas.